Atención. Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar para siempre tu percepción sobre uno de los rostros más conocidos de la televisión mundial. El FBI ha irrumpido en la mansión de Rick Harrison, el carismático dueño de la tienda Gold Silver Pawn Shop y estrella de El precio de la historia, y lo que encontraron en su interior es simplemente inexplicable. No estamos hablando de simples objetos de colección ni de documentos financieros. Estamos hablando de habitaciones ocultas, documentos clasificados, artefactos históricos desaparecidos hace décadas, e incluso conexiones con figuras poderosas que jamás imaginarías. Rick Harrison era solo un coleccionista apasionado. O estaba al frente de una red mucho más profunda y peligrosa. Los agentes federales, bajo una orden de registro altamente confidencial, entraron en su residencia con un objetivo claro. Pero nadie esperaba lo que estaba por ser descubierto. Uno de los investigadores, que pidió permanecer en el anonimato, afirmó: "No podíamos creer lo que veíamos. Esto no es algo que encuentres en la casa de una celebridad. Esto es material digno de un thriller internacional". Y aquí es donde comienza lo más escalofriante. En el sótano de la mansión, una puerta blindada escondía un cuarto herméticamente cerrado. Dentro, una colección privada de artefactos de guerras mundiales jamás reportados. Fotografías con figuras políticas de alto nivel en situaciones comprometedoras. Una caja fuerte con documentación que podría implicar a grandes empresarios en actividades ilícitas. Y lo más impactante: una pieza arqueológica que desapareció misteriosamente de un museo europeo hace más de 30 años. ¿Cómo llegó todo eso a manos de Rick Harrison? ¿Era él el verdadero cerebro detrás de una red de tráfico de objetos históricos? ¿O simplemente fue una víctima más de algo mucho más grande? Los interrogantes no hacen más que multiplicarse, y las autoridades ahora investigan una posible red de conexiones que incluye a celebridades, políticos y empresarios del más alto nivel. El caso está lejos de cerrarse, y cada nuevo hallazgo solo hace que el misterio crezca. Y si crees que eso es todo, espera a conocer lo que encontraron en su computadora personal y en sus registros bancarios. Transferencias millonarias a paraísos fiscales, correos encriptados con nombres codificados y vínculos con operaciones que hoy están bajo vigilancia internacional. Este escándalo recién comienza, y lo que se avecina podría derrumbar no solo la imagen de Rick Harrison, sino también de muchas otras figuras que han estado ocultando la verdad durante años. Quédate hasta el final, porque los próximos minutos podrían revelarte una verdad que nadie se atrevió a contar hasta ahora. No te atrevas a desviar la mirada ahora. Lo que estás por descubrir no solo podría derrumbar una de las figuras más queridas de la televisión, también podría exponerte a una red de secretos, mentiras y poder que ha permanecido oculta durante años. ¿Quieres saber toda la verdad? Entonces quédate hasta el final. Porque los detalles más explosivos aún están por venir, y solo los valientes se atreven a enfrentarlos. Comparte este video con alguien que aún cree que Rick Harrison es solo un coleccionista inocente. Dale me gusta si tú también sospechas que hay mucho más detrás de esta historia. Y suscríbete ahora, porque lo que se viene en los próximos capítulos es aún más oscuro y perturbador. Estás a punto de entrar en un mundo donde nada es lo que parece, y donde cada revelación podría cambiarlo todo. Prepárate, porque esto recién comienza. Richard Kevin Harrison, más conocido como Rick Harrison, vino al mundo el 22 de marzo de 1965 en Lexington, Carolina del Norte, en una casa modesta donde la disciplina, el ingenio y el sacrificio eran parte del aire que se respiraba. Era el tercero de 4 hijos de Richard P. Hamming Harrison, un veterano de la Marina con una mirada de acero templada en los océanos del mundo, y Joan R. Harrison, una mujer astuta, pragmática y tenaz, que nunca dejó que las limitaciones económicas apagaran la llama de sus sueños. La infancia de Rick no fue fácil, ni en términos médicos ni emocionales. A los 8 años, fue diagnosticado con epilepsia, aquello que muchos veían como una maldición silenciosa que lo encadenaría a una vida pasiva, alejada de la acción y la normalidad. Pero Rick, desde entonces, ya demostraba no ser como los demás. Aislado en su habitación mientras otros niños jugaban, encontró refugio en el único lugar donde no existían límites, los libros. Su obsesión por la lectura lo convirtió en un autodidacta precoz.
Mientras otros soñaban con superhéroes, Rick se sumergía en los misterios de la física cuántica y las intrigas de la historia antigua. Pero fue con la serie El Gran Cerebro, de John D. Fitzgerald, que se encendió su verdadero propósito. Un niño con mente brillante, capaz de resolver problemas y hacer negocios con astucia. Rick se vio reflejado y trazó un destino que parecía claro desde entonces: usar su inteligencia como su mayor capital. Su padre, conocido años después como el Viejo en televisión, era más que una figura de autoridad. Era un ídolo complejo, duro y recto como un militar, pero profundamente comprometido con el éxito de su familia. Rick aprendió de él no solo a valorar la palabra dada y el honor, sino a comprender que el conocimiento vale más que el dinero. Mientras tanto, su madre, con su mentalidad práctica, le enseñó una lección que jamás olvidaría: en cada objeto, por más insignificante que parezca, puede esconderse una oportunidad. A los 13 años, Rick ya jugaba con fuego. Comenzó a vender bolsos falsificados de marcas de lujo, moviéndose entre pasillos de mercados clandestinos y utilizando su aguda capacidad de persuasión para cerrar tratos como todo un adulto. Lo que para muchos era una travesura de adolescente, para él era un campo de entrenamiento empresarial. Allí aprendió a detectar falsificaciones, a negociar bajo presión y, sobre todo, a leer a las personas como libros abiertos. Pero también fue el inicio de una zona gris que lo acompañaría durante años. Algunos antiguos conocidos de Lexington aseguran que Rick ya desde entonces manejaba una red informal de intercambios, con contactos que superaban lo escolar y se acercaban peligrosamente a lo ilegal. Las malas lenguas incluso hablan de una pequeña bodega donde Rick guardaba mercancía especial para sus clientes favoritos. Mera exageración o parte de una verdad incómoda que el éxito mediático intentó enterrar. Lo cierto es que, tras el colapso del negocio inmobiliario familiar, los Harrison tocaron fondo. La necesidad de sobrevivir empujó a Rick y a su padre a buscar alternativas desesperadas. Juntos trabajaron en pequeños negocios de compraventa, acumulando experiencia, pero también secretos. Se rumorea que en aquellos años, Rick aprendió a manipular valoraciones de objetos para obtener mayores ganancias. Era un juego de percepción, hacer creer que algo valía más o menos, dependiendo de quien lo tuviera en las manos. Un juego que más tarde perfeccionaría en televisión frente a millones de espectadores. Pero en esa época aún no existían cámaras. Solo había una familia tratando de sobrevivir, una voluntad férrea, y un joven con mirada calculadora y sueños que desbordaban su realidad. Rick no quería solo ganarse la vida. Quería ser el mejor, el más inteligente, el que pudiera negociar cualquier cosa, incluso su propia historia. Y es aquí donde empiezan los rumores más oscuros. Algunos aseguran que ya desde sus 17 años, Rick estuvo en contacto con coleccionistas interesados en objetos no registrados. Que aprendió a distinguir reliquias auténticas de contrabando disfrazadas. Que lo que comenzó como supervivencia, se convirtió poco a poco en un conocimiento valioso para ciertos círculos, círculos que no siempre operaban a la luz del día. 1981 marcó un antes y un después en la vida de Rick Harrison. El colapso del negocio inmobiliario de sus padres no solo sacudió las finanzas familiares, sino que también desmoronó la estabilidad emocional del joven Rick, que a los 16 años veía cómo su hogar se tambaleaba entre las deudas y las esperanzas rotas. Con pocas opciones y una necesidad urgente de comenzar de nuevo, la familia hizo las maletas rumbo a Las Vegas, una ciudad de excesos, apuestas y segundas oportunidades. Allí, entre luces de neón, casinos que nunca dormían y un calor que no perdonaba, Rick sintió por primera vez que su destino no sería convencional. A los 17 años, tomó una decisión radical: abandonar la escuela. La epilepsia, que había marcado gran parte de su infancia, había retrasado su progreso académico y lo había distanciado de sus compañeros. Pero Rick no se rindió. En lugar de buscar validación en diplomas, se lanzó al mundo real con una mentalidad clara: aprender desde la experiencia, aunque eso implicara tomar caminos poco ortodoxos. Su primer negocio fue, en esencia, una prueba de fuego. Comenzó a vender bolsos de diseñador falsificados, un emprendimiento arriesgado pero rentable.
Las calles de Las Vegas le enseñaron lo que ningún aula podría, cómo leer a un cliente, cómo manipular la percepción del valor, cómo cerrar un trato incluso cuando las cartas parecían estar en su contra. Fue también durante esta etapa cuando, según algunos allegados, Rick comenzó a frecuentar círculos de negocios alternativos, donde lo legal y lo ilegal a menudo se entrelazaban en un código silencioso de supervivencia. A medida que pasaban los años, Rick y su padre, Richard Benjamin Harrison, el patriarca de mirada severa y alma inflexible, comenzaron a trazar un plan más ambicioso. Ambos sabían que el mercado de casas de empeño ofrecía más que simples transacciones, era un universo de historias humanas, desesperación, oportunidad y objetos que portaban secretos. Rick, con su instinto afilado para el valor oculto de las cosas, y su padre, con su disciplina militar, empezaron a trabajar incansablemente, saltando de un empleo a otro, ahorrando cada dólar con una visión compartida. Fundar su propia tienda. El camino no fue fácil. Los rechazos de los bancos, la falta de contactos y los obstáculos legales amenazaban con frustrar sus planes. Años de solicitudes fallidas les enseñaron una dura lección. En Estados Unidos, para abrir una casa de empeño se necesitaba algo más que capital y pasión. Se necesitaba perseverancia ante un sistema diseñado para mantener fuera a los que no tenían apellido ni padrino. Pero los Harrison eran tercos. En 1989, finalmente, lograron su cometido. Nacía la Casa de Empeño de Oro y Plata. Una tienda pequeña, sin lujos, pero con una promesa clara, valorar cada objeto como si escondiera un tesoro, y tratar a cada cliente como si llevara encima una historia por contar. Al principio, el negocio fue modesto. Rick dormía poco, trabajaba todo el día y se encargaba de todo, desde atender el mostrador hasta limpiar el suelo. La tienda aceptaba desde anillos oxidados hasta guitarras firmadas por leyendas del rock, y aunque las ganancias eran mínimas, Rick sabía que estaba sembrando algo más grande. Con el paso del tiempo, su habilidad para identificar objetos raros, desde monedas romanas hasta memorabilia de la Segunda Guerra Mundial, empezó a atraer la atención de coleccionistas y expertos. No solo compraba y vendía, educaba a sus clientes, les contaba la historia detrás de cada pieza, generando un vínculo de confianza poco habitual en ese mundo. Fue así como la tienda ganó una reputación que comenzó a resonar más allá del desierto de Nevada. Pero Rick no se conformaba. A mediados de los años 2000, con un mercado saturado y el comercio digital en auge, comprendió que el futuro del negocio pasaba por la pantalla. Inspirado por el auge de los reality shows, desarrolló una idea revolucionaria: mostrar la vida diaria de una casa de empeño en televisión. La propuesta fue rechazada decenas de veces. Las productoras no veían potencial en un negocio de empeños, lo consideraban aburrido. Pero Rick, testarudo como siempre, insistió, hasta que History Channel apostó por él. Y así, en 2009, nació Estrellas de Empeño, Pawn Stars, un formato que combinaba historia, cultura pop y el humor de una familia disfuncional pero entrañable. Rick, su padre Richard, su hijo Corey y el carismático Chum Lee se convirtieron en celebridades inesperadas. El programa no solo fue un éxito de audiencia, convirtió la tienda en un destino turístico y a Rick Harrison en un símbolo de éxito construido a puro esfuerzo, astucia y resiliencia. Detrás de las cámaras, Rick siguió expandiendo su imperio. Diversificó sus inversiones, escribió libros, ofreció charlas motivacionales y se convirtió en un referente empresarial. Pero a pesar del éxito, nunca olvidó los días en que vendía bolsos falsificados ni las noches de insomnio en que temía que todo se derrumbara. En su memoria, todavía estaban frescas las miradas agotadas de sus padres, el miedo a perderlo todo y la esperanza terca de que algún día, todo valdría la pena. Y lo valió. Lo que comenzó como una tienda de empeño más, se transformó en un fenómeno cultural. Y lo que parecía una vida condenada al anonimato, se convirtió en la leyenda viva de un hombre que, contra todo pronóstico, aprendió a convertir cada obstáculo en oportunidad, cada objeto en historia, y cada historia en legado. A pesar de ser ampliamente conocido por su habilidad en las negociaciones y su fuerte presencia en Estrellas de Empeño, Rick Harrison siempre ha tenido una vida personal llena de altibajos. Sus relaciones y dinámica familiar moldearon su carrera tanto a nivel profesional como personal.
La vida amorosa de Rick estuvo llena de idas y vueltas, matrimonios, divorcios y desafíos, mientras que su relación con sus hijos y su familia siempre ha sido uno de los pilares fundamentales en su vida. Desde muy joven demostró ser una persona de carácter fuerte que quería construir una base sólida tanto para él como para sus seres queridos. Su primer matrimonio tuvo lugar cuando aún era muy joven. A los 17 años, Rick dejó embarazada a su entonces novia, Kim, y los dos decidieron casarse para formar una familia. En ese momento, Rick todavía estaba dando sus primeros pasos en el mundo empresarial, vendiendo bolsos falsificados y buscando oportunidades para mantener a la familia que estaba formando. La pareja tuvo su primer hijo, Corey Harrison, y Rick hizo todo lo posible para ser un buen padre, a pesar de que enfrentó dificultades económicas. Sin embargo, la vida matrimonial no fue fácil. La joven pareja pronto se dio cuenta de que las responsabilidades y presiones de la vida cotidiana pesaban mucho en su relación. Rick trabajó duro para mantener a su familia, pero el estrés y las dificultades económicas comenzaron a crear fisuras en el matrimonio. Finalmente, los dos se divorciaron y Rick tuvo que aprender a equilibrar su nueva realidad como padre divorciado, pero siempre se esforzó por mantener una buena relación con su hijo. Poco después, Rick encontró un nuevo amor y se volvió a casar, esta vez con Tracy. A diferencia de su primer matrimonio, esta relación parecía más estable. Los dos formaron una familia y tuvieron más hijos, entre ellos Adam Harrison, el hijo mediano de Rick, que acabó convirtiéndose en un punto sensible en la carrera del empresario. Durante esta fase de su vida, Rick se centró cada vez más en hacer crecer su negocio, la casa de empeño de oro y plata, y su dedicación al trabajo comenzó a afectar su vida personal. El éxito de la tienda era una prioridad para él, pero al mismo tiempo significaba que pasaba menos tiempo en casa. Aún así, siempre intentó ser un padre presente, especialmente para Corey y Adam. Desafortunadamente, su matrimonio con Tracy también terminó. El divorcio fue un periodo difícil para Rick, ya que, además de los problemas emocionales, tuvo que lidiar con la división de bienes y adaptarse a una nueva rutina. Pese a ello, nunca dejó que su vida personal interfiriera con su dedicación al trabajo y a sus hijos. Durante esta etapa, Corey Harrison comenzó a involucrarse más en el negocio familiar, siguiendo los pasos de su padre y convirtiéndose en una parte importante de la dirección de la tienda. La relación de Rick con sus hijos siempre ha sido una prioridad para él. Corey, conocido como Big Oz, creció en la casa de empeño y mostró interés en el negocio desde una edad temprana. Rick siempre fue muy exigente con Corey, creyendo que necesitaba aprender el valor del trabajo y la disciplina por las malas. Aunque hubo momentos de tensión entre ambos, especialmente cuando Corey comenzó a cuestionar algunas de las decisiones comerciales de su padre, Rick siempre lo vio como un sucesor natural del imperio que estaba construyendo. A lo largo de los años, Corey se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de estrellas de empeño, ganando espacio en el programa y consiguiendo su propia base de fans. Adam Harrison, en cambio, siguió un camino diferente. A pesar de crecer en el mismo entorno que Corey, Adam nunca mostró el mismo interés en el negocio familiar. Rick trató de animarlo a involucrarse en la casa de empeño de oro y plata, pero Adam prefirió seguir otro camino, buscando oportunidades en otros ámbitos. Esto provocó algunos conflictos entre padre e hijo, ya que Rick quería que todos sus hijos estuvieran conectados de alguna manera con el negocio, pero también respetaba las elecciones personales de cada uno. Con el tiempo, Rick comprendió que cada persona debe forjar su propio destino, aunque al principio le costara aceptar que Adam no seguiría sus pasos, con el rotundo éxito de estrellas de empeño. La vida personal de Rick comenzó a atraer más atención de los medios. Se convirtió en uno de los empresarios más conocidos de la televisión e, inevitablemente, su vida amorosa volvió a ser un tema de interés para el público. Después de 2 matrimonios fallidos, Rick encontró un nuevo amor y se casó nuevamente, esta vez con Diane Burdett, en 2013. La ceremonia fue un gran evento, lleno de amigos y familiares, y pareció marcar un nuevo capítulo en su vida. Diane ya tenía hijos de una relación anterior y Rick abrazó la idea de una familia ampliada, tratando de equilibrar su vida como padrastro y exitoso hombre de negocios.
Sin embargo, con el tiempo, su matrimonio con Diane también experimentó dificultades. La intensa rutina de Rick, sus frecuentes viajes y el peso de la fama terminaron creando una distancia entre ambos. A pesar de los intentos de hacer que la relación funcionara, en 2020 la pareja decidió separarse. El divorcio fue discreto, pero dejó claro que, a pesar de todo su éxito profesional, la vida amorosa de Rick siempre estuvo marcada por desafíos. Además de sus relaciones sentimentales, Rick siempre ha mantenido una relación muy estrecha con su padre, Richard Benjamin Harrison, quien no solo fue su mentor en los negocios, sino también una de las personas más importantes de su vida. La muerte de Richard en 2018 fue uno de los momentos más difíciles para Rick. Perdió no solo a un padre, sino también a un socio y una figura que siempre había estado a su lado. La ausencia de Richard se sintió profundamente en la tienda y en el programa, y Rick tuvo que lidiar con el dolor mientras mantenía el negocio en funcionamiento. A pesar de todos los altibajos, Rick siempre ha encontrado fuerza en su familia. Su historia personal refleja la resiliencia y determinación que lo han caracterizado a lo largo de los años. Hoy en día, sigue siendo una figura central en el negocio familiar y en Estrellas de Empeño, asegurándose de que su legado, tanto empresarial como personal, continúe por generaciones. Rick Harrison no solo se hizo un nombre por su aguda visión empresarial y su carisma frente a las cámaras. También se convirtió en una figura polémica, divisiva y, a menudo, impredecible. Detrás de la imagen del simpático tasador de antigüedades, se esconde un hombre que nunca ha temido decir lo que piensa, incluso si sus palabras caen como bombas en un terreno minado de sensibilidades. Desde el inicio de su fama, Rick cultivó una reputación de sinceridad brutal. En un mundo de celebridades cuidadosamente asesoradas, él prefirió mostrarse crudo, auténtico y, a veces, francamente desafiante. Su frase más repetida en entrevistas, "No vine aquí a complacer a nadie, vine a decir la verdad como yo la veo", se convirtió en su estandarte. Pero esa honestidad también lo metió en más de un escándalo. Una de las tormentas más intensas que enfrentó estalló cuando expresó su firme oposición al aumento del salario mínimo. En plena efervescencia de los debates sociales en Estados Unidos, Rick declaró en televisión nacional que un salario mínimo más alto destruye los sueños de los pequeños empresarios. Para algunos fue una opinión válida. Para otros, una muestra de elitismo disfrazado de pragmatismo. Le llovieron críticas, especialmente de trabajadores que lo acusaron de insensibilidad y de olvidar sus raíces humildes. Él respondió con la frialdad de quien ya está curtido: "No vine de una cuna de oro, pero no quiero que el gobierno me diga cómo administrar mi negocio". Pero el campo político no fue el único en el que pisó terreno resbaladizo. Las polémicas internas relacionadas con el programa también alimentaron titulares durante años. Muchos se sintieron traicionados al descubrir que algunas escenas de Estrellas de Empeño estaban recreadas o editadas para generar dramatismo. Aunque Rick nunca negó del todo estas acusaciones, se defendió argumentando que la televisión es entretenimiento, no un documental. Pese a ello, la autenticidad del programa quedó bajo sospecha para muchos fanáticos. Más dolorosa fue la controversia familiar que estalló en 2022. Su madre, Joan R. Harrison, lo demandó alegando que Rick le había quitado ilegalmente el control financiero del negocio familiar, marginándola de las ganancias y de las decisiones clave de la tienda. El caso desgarró la imagen de la familia unida que el programa vendía al mundo. Rick, entre cámaras y declaraciones legales, insistía en que todo había sido un malentendido administrativo. Pero los documentos filtrados y los silencios prolongados entre madre e hijo sembraron dudas que ni el mejor tasador podría despejar. El trato hacia los clientes también ha sido blanco de constantes cuestionamientos. Muchos acusan a Rick de ofrecer precios irrisorios por artículos valiosos, escudándose en el riesgo del negocio. Una vez, durante una entrevista, respondió con desdén: "No estoy aquí para pagar el valor emocional de los objetos, estoy para hacer negocios". La frase se volvió viral, y aunque algunos lo defendieron por su realismo, otros lo condenaron por su aparente falta de empatía. El escándalo de Chun-Lee, uno de los personajes más queridos del programa, fue otro punto de tensión. Su arresto en 2016 por posesión de drogas y armas puso a Rick en el centro de una disyuntiva pública.
Aunque públicamente dijo que apoyaba que su compañero asumiera las consecuencias, tras bastidores se hablaba de un distanciamiento brutal entre ambos, al punto de considerar su salida del programa. Chun-Lee volvió, pero algo se rompió. La química entre ambos nunca volvió a ser la misma. Rick también ha sido señalado por un doble estándar en cuanto a objetos históricos. Si bien rechazó comprar artículos relacionados con el nazismo, argumentando que eran objetos malditos, no tuvo reparos en adquirir reliquias confederadas, consideradas por muchos como símbolos racistas. La contradicción fue evidente, y aunque trató de justificarse alegando valor histórico, las críticas lo arrinconaron una vez más. Y si de temas sensibles se trata, su visión del rol de la mujer en el mundo del coleccionismo también generó polémica. En una entrevista, sugirió que la mayoría de los expertos eran hombres porque tienen más afinidad con las guerras, las armas y los objetos antiguos. Para algunos, una simple observación demográfica. Para otros, una visión anacrónica y excluyente. Rick intentó retractarse, pero el daño ya estaba hecho. Hoy, Rick Harrison sigue siendo un personaje que divide. Su presencia en redes sociales es tan activa como provocadora, y no duda en responder directamente a los críticos. Para él, la controversia no es un obstáculo, sino parte del precio que se paga por tener voz propia en un mundo que exige corrección política. En sus palabras, si todos te aplauden, es que no estás diciendo nada importante. Lo cierto es que, entre luces y sombras, Rick ha demostrado que no necesita aprobación para avanzar. Pero en el camino, ha dejado una estela de debates, enemigos, lecciones y muchas verdades incómodas. Y así, llegamos al final de esta historia. Una historia que no solo habla de empeños, antigüedades o millones de dólares, sino de decisiones, errores, aprendizajes y redención. Porque detrás del hombre de voz firme, del empresario polémico, del personaje televisivo, existe un ser humano que también ha tenido que mirar hacia adentro, aceptar sus sombras y reinventarse. Rick Harrison no es perfecto. Nunca lo fue, y quizás eso es lo que más nos conecta con él. Nos mostró que puedes construir un imperio con esfuerzo, perderlo casi todo en un juicio familiar, y aún así, volver a levantarte. Que puedes ser juzgado por tus palabras, pero también escuchado por tu experiencia. Que la fama no es un escudo, sino un espejo que amplifica lo mejor y lo peor de uno mismo. Hoy, Rick vive en otro ritmo. Más cerca de sus memorias, más lejos del ruido. Pero su legado, para bien o para mal, ya está inscrito en la historia de la televisión y de millones de personas que aprendieron algo viendo cómo él, día tras día, negociaba el valor de las cosas y, quizás sin saberlo, también el valor de la vida. ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que Rick es víctima de su propio éxito? ¿O es simplemente el reflejo de una época en la que ser auténtico se paga caro? Queremos leerte en los comentarios. Tu opinión vale mucho más que un diamante sin certificado. Y si esta historia te emocionó, te hizo reflexionar o simplemente te mantuvo enganchado hasta el final, dale like, comparte este video con otros amantes de las historias reales, y lo más importante, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no solo contamos biografías. Aquí desenterramos verdades, reconstruimos vidas y celebramos las segundas oportunidades. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos muy pronto, en otro capítulo lleno de emociones, verdades incómodas, y quizás, alguna sorpresa más. Hasta entonces, cuídense, cuestionen todo, y nunca dejen de buscar lo que vale realmente.